El taladro lleva 40 minutos perforando el suelo del rancho cuando la broca toca algo distinto. Un hueco, el operador para la máquina. El técnico de ingeniería de la Sedena se arrodilla, pone la mano en el suelo, siente la vibración que sigue bajando hacia ninguna parte y llama a Harfuch. Hay algo aquí abajo. Harfuch mira el suelo de tierra pisonada del rancho más discreto de toda la colonia campestre de Ciudad Juárez. Desde fuera parece una finca de fin de semana. Cocina de azulejo, muebles de mimbre, un corral vacío. Nada que levante sospechas. Ese era el punto. 40 minutos después, sacan el primer cajón de acceso. Una escotilla de acero reforzado, 50 centímetros de grueso con sistema de sellado neumático. Harfuch la ve y sabe que lo que está por debajo de ese suelo no lo puso nadie que tuviera miedo a que lo encontraran. Lo puso alguien convencido de que nadie llegaría nunca hasta aquí. Se equivocó. Lo que encontraron en ese búnker en las siguientes 4 horas va a explicar algo que el gobierno mexicano lleva años negando: que la coordinación entre ciertos funcionarios chihuahuenses y agencias de inteligencia extranjeras no empezó con el narcolaboratorio de la Sierra Tarahumara que Harfuch desmanteló hace 3 semanas. Ese operativo fue el 10º. Los 9 anteriores están documentados, y la documentación estaba bajo tierra en ese rancho, en Ciudad Juárez, a nombre de la familia Campos, porque el rancho está registrado a nombre del hermano de Maru Campos. Y el hermano de Maru Campos llevaba 6 meses fuera del país cuando Harfuch llegó a perforar ese suelo. Quédate, porque lo que viene a continuación es lo que nadie en Chihuahua se atrevió a publicar. Harfuch llevaba semanas rastreando este rancho, semanas de inteligencia, de seguimiento satelital, de informantes que hablaron con la condición de que sus nombres no aparecieran en ningún informe. Y aún así, lo que encontró allí abajo superó todo lo que sus analistas habían proyectado. Si no quieres perderte lo que había dentro de ese búnker, suscríbete ahora mismo, dale like, activa la campana, porque esto es solo el inicio y lo más grave viene después. Para entender por qué ese búnker existe, hay que entender primero quién es María Eugenia Campos Galván, Maru Campos, gobernadora de Chihuahua desde octubre de 2021, la primera mujer en gobernar ese estado en toda su historia. Un dato que los medios repiten cada vez que su nombre aparece en un titular, como si esa condición pionera fuera el resumen de quién es. Pero Maru Campos lleva 20 años en la política chihuahuense y esos 20 años tienen más capas de lo que cualquier perfil de inauguración quiso contar. Empezó como regidora en el Ayuntamiento de Chihuahua Capital a principios de los 2000, diputada local en 2004, diputada federal en 2009, alcaldesa de Chihuahua Capital en 2016, cargo en el que se mantuvo hasta que decidió buscar la gubernatura en 2021. Un recorrido ordenado, sin fracturas visibles, con el sello del PAN en cada etapa. En la política mexicana, un recorrido así tiene 2 posibles lecturas. O la persona es extraordinariamente limpia, o es extraordinariamente hábil para mantener las distancias entre lo que hace y lo que firma. En el caso de Maru Campos, la lectura más incómoda llegó precisamente cuando estaba en la cúspide de su carrera. En julio de 2021, a semanas de las elecciones en las que se convertiría en gobernadora, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua presentó cargos contra ella por enriquecimiento ilícito. La acusación era específica: pagos que habrían llegado a sus cuentas desde empresas vinculadas a César Duarte, el exgobernador priista que hoy cumple condena en Estados Unidos por desvío y robo de recursos públicos del estado de Chihuahua. César Duarte financió a políticos de todos los colores durante sus años en el poder. El dinero público de Chihuahua tuvo muchos destinos entre 2010 y 2016. Algunos de esos destinos tenían nombres y apellidos. Maru Campos negó los cargos. Su equipo legal los presentó como una persecución política orquestada por el entonces gobierno federal. Un juez federal suspendió la orden de aprehensión que había emitido la Fiscalía Estatal. Las elecciones siguieron adelante. Maru Campos ganó con el 40% de los votos, y el expediente fue enfriándose con el paso de los meses hasta que dejó de aparecer en los titulares. En México hay expedientes que se archivan y expedientes que se congelan. La diferencia es que los congelados siguen existiendo, siguen teniendo páginas, siguen teniendo números de cuenta y nombres de beneficiarios. No los desaparece nadie porque son demasiado útiles para dejarlos desaparecer del todo. Son los que se guardan para cuando se necesiten. Lo que Harfuch desempolvó en el rancho de Ciudad Juárez
No era ese expediente de 2021. Lo que encontró allí abajo era algo construido antes, mientras Maru Campos era todavía alcaldesa. Durante los años en que Chihuahua vivía el periodo más violento de su historia reciente, y la Sierra Tarahumara se estaba convirtiendo en uno de los territorios de mayor producción de estupefacientes del norte del país, el rancho. La historia del rancho empieza en 2019 con una compraventa en el registro público de la propiedad del municipio de Juárez. El comprador era Ernesto Campos Galván, hermano de la entonces alcaldesa Maru Campos. La operación se formalizó en mayo de ese año ante un notario con despacho en la colonia centro de Ciudad Juárez. El precio registrado en la escritura era de 4.200.000 pesos, una cantidad que cabría, si se estira mucho, en el rango de lo que un empresario mediano de la construcción con contratos municipales podría pagar por una finca rural en las afueras de Juárez. Ernesto Campos Galván tiene empresa, razón social registrada en Chihuahua capital, actividad principal en obra civil y construcción de infraestructura. La empresa tiene contratos con el municipio de Chihuahua que datan de cuando su hermana era alcaldesa. Nada de eso es en sí mismo irregular, porque en México los contratos municipales con empresas de familiares de funcionarios son lamentablemente algo que la ley permite mientras se cumplan ciertos requisitos formales. Pero los contratos municipales no explican lo que vino después. En el verano de 2020, la empresa de Ernesto Campos Galván solicitó permisos al municipio de Juárez para obras de construcción en el predio recién adquirido. Los permisos describían la obra como instalación de cisternas subterráneas de almacenamiento de agua potable. Obra habitual en zonas con problemas de presión de red, habitual en predios rurales del norte del país, donde el abastecimiento de agua municipal es irregular. El funcionario de obras públicas del municipio de Juárez que firmó los permisos no hizo preguntas adicionales. Firmó los documentos en agosto de 2020, durante los meses más duros de la pandemia, cuando las dependencias municipales funcionaban con el mínimo personal y la supervisión presencial de obras estaba prácticamente suspendida. Ese funcionario fue detenido en 2022 por una causa no relacionada. Está en arraigo desde entonces. Su nombre no ha aparecido en ningún contexto político desde el día de su detención. Las obras en el rancho duraron aproximadamente 8 meses. De agosto de 2020 a abril de 2021, los camiones de materiales que entraron al predio durante ese periodo fueron registrados por cámaras de tránsito del municipio en al menos 43 ocasiones. Concreto, acero de refuerzo, maquinaria de excavación pesada, más de lo que cualquier sistema de cisterna doméstica requeriría. El búnker resultante mide 800 metros cuadrados de superficie útil. Para hacerse una idea de lo que eso significa, es más grande que la mayoría de las casas habitación de clase media en cualquier ciudad mexicana. Tiene 3 accesos independientes, cada uno con escotilla de acero reforzado con sellado neumático, sistema de ventilación propia con filtros que eliminan partículas hasta cero, y 3 micras, generador de emergencia con capacidad de 72 horas de autonomía continua, paredes de concreto armado de 30 centímetros de espesor, temperatura controlada de forma constante entre 18 y 20 grados Celsius, y señal de comunicaciones propia con antena de transmisión oculta en el tejado del corral del rancho, invisible desde el exterior. ¿Cuánto cuesta construir un espacio como ese? Los especialistas en construcción de infraestructura subterránea con los que trabajó el equipo de la SCPC para evaluar las instalaciones calcularon entre 3 y 5 millones de dólares solo en obra civil, con el tipo de materiales y sistemas de seguridad utilizados. Eso es, al cambio de 2020, entre 60 y 100 millones de pesos. La empresa de Ernesto Campos Galván facturó ese año en obras municipales poco más de 12 millones de pesos en total, según los registros de contratos públicos del municipio de Chihuahua. 12 millones de pesos de contratos municipales, declarados contra 80 o 100 millones de pesos de construcción subterránea en un rancho. El dinero para ese búnker vino de otro lado, y ese otro lado es exactamente lo que revelan las carpetas que encontró Harfuch en el interior, el secreto que nadie en Chihuahua quería que llegara a Ciudad de México. Sigue escuchando porque la historia del dinero es solo una parte. La más grave viene después. ¿Sabías quién es Maru Campos antes de este video? ¿O es la primera vez que escuchas su nombre? Escríbeme abajo, te leo.
La orden de cateo llega a las 2:17 de la madrugada del martes 4 de junio de 2026. Harfuch la firma personalmente en las oficinas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Ciudad de México. La operación lleva semanas en preparación. El trabajo de inteligencia que la sustenta empezó 42 días antes, cuando un informante con acceso directo a actividades logísticas en Ciudad Juárez entregó la primera señal de que el rancho de la colonia campestre era más de lo que aparentaba ser desde la calle. Harfuch no actúa sobre señales únicas. Lo sabe su equipo y lo saben quienes lo han seguido de cerca en los últimos años. Una denuncia sin corroboración es ruido. 2 fuentes independientes con detalles convergentes ya es otra cosa. El equipo de inteligencia de la ESCPC trabajó 42 días para cruzar la información del informante con registros satelitales, con datos de movimiento de vehículos en la zona, con actividad de comunicaciones detectada en el área del rancho y con el cruce de bases de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre transacciones vinculadas a personas con acceso al predio. Lo que el análisis consolidado mostró al final de esas 6 semanas fue suficiente para presentar la solicitud de orden de cateo ante un juez federal en Ciudad de México. El juez la firmó a las 11 de la noche del lunes 3 de junio. 40 minutos después de que Harfuch firma la orden, 2 convoys salen del Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez en dirección a la colonia campestre. Son 22 elementos en total, 4 vehículos de la Guardia Nacional, un camión de soporte técnico que lleva el equipo de ingeniería, el georradar portátil y el material de excavación, un especialista en sistemas de comunicaciones con certificación para manejar equipamiento de inteligencia electrónica, 2 analistas de la UIF con acceso en tiempo real a bases de datos financieros, 2 veterinarios del equipo de protección animal, un contador forense, y Harfuch, que tomó el vuelo de las 11 de la noche desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y llegó a Juárez 1 hora antes de que la orden estuviera firmada. El rancho está completamente a oscuras cuando el convoy llega a las 3:05 de la madrugada. La calle no tiene iluminación pública en ese tramo. Los predios vecinos más cercanos están a 300 metros. El perímetro exterior, una reja de metal pintada de verde oscuro, está con candado. El cerrajero del equipo la abre en 90 segundos. Los 3 perros que estaban en el corral empiezan a ladrar al sentir movimiento. Los veterinarios los sedaron con dardos de dosis baja en menos de 4 minutos. Después de eso, silencio. Los primeros 40 minutos los pasan en la superficie. Registro sistemático, habitación por habitación. 4 dormitorios, una sala con televisor apagado y una mesita de centro con un cenicero limpio, cocina de azulejo azul con utensilios colgados en orden, un despacho pequeño con una computadora portátil cerrada sobre el escritorio y una caja fuerte empotrada en la pared de la recámara principal. La caja fuerte es de fabricación alemana, modelo de gama alta, con teclado electrónico y sistema de alarma silenciosa. El especialista en sistemas la neutraliza y la abre en 17 minutos. Dentro hay $83,000 en billetes de 100 organizados en fajos y 3 pasaportes. Uno de los pasaportes está a nombre de Ernesto Campos Galván. Los otros 2 están a nombre de personas con apellidos distintos pero con foto del mismo hombre. Documentos falsos de buena factura. El tipo de falsificación que no se consigue en cualquier lado. Harfuch los sostiene bajo la luz de su linterna durante varios segundos. Los pone sobre el escritorio. Los fotografía. Sigue. A las 3:20 de la madrugada, el técnico de ingeniería empieza el barrido del suelo con el georradar portátil. El sistema funciona emitiendo ondas de radio que penetran el suelo y rebotan en superficies de distinta densidad. La lectura que aparece en la pantalla del operador a los 15 minutos de barrido muestra 2 anomalías de densidad significativas, una bajo la cocina y otra más extensa bajo el corral. El espacio marcado como hueco bajo el corral tiene dimensiones que superan con creces cualquier cisterna de almacenamiento doméstica. A las 4:05 de la madrugada, el taladro industrial toca el hueco del operador para la máquina. El técnico se arrodilla, pone la mano en el suelo, siente el espacio que hay debajo, llama a Harfuch. Y lo que sigue durante los próximos 4 minutos es silencio de trabajo. El equipo retira el suelo de tierra pisonada de la zona marcada por el georradar, hasta que aparece la primera escotilla, acero reforzado, 50 centímetros de grueso, sistema de sellado neumático con válvula de presión manual.
El especialista en sistemas tardó 40 minutos más en localizar el mecanismo de apertura. La escotilla se abre hacia arriba con un resoplido de aire sellado que lleva tiempo comprimido. Debajo hay una escalera de metal de 16 peldaños. Al final de la escalera, una segunda puerta con teclado numérico y lector biométrico. El bypass del sistema de seguridad tarda 47 minutos. Son las 5:12 de la madrugada cuando Harfuch baja esa escalera por primera vez. La primera sala tiene aproximadamente 120 metros cuadrados. Está equipada como sala de trabajo y reuniones. Una mesa larga de madera oscura con 10 sillas de cuero. En la pared norte, un sistema de 4 pantallas conectadas a una fuente de alimentación activa pero apagadas. Un refrigerador industrial junto a la pared, con bebidas dentro que todavía están frías, lo que indica que el sistema de energía ha estado activo en los últimos días. 2 archiveros de metal con cerradura. Y en la pared sur, mapas topográficos de la Sierra Tarahumara, clavados con chinchetas. Los mapas tienen marcas a mano, círculos rojos en distintos puntos de la sierra, números junto a cada círculo, coordenadas GPS anotadas en los márgenes. Alguien estuvo mucho tiempo en esta sala mirando esos mapas y escribiendo sobre ellos. Los archiveros los abre el cerrajero. Dentro hay carpetas organizadas cronológicamente. Decenas de carpetas. Las fechas de la primera van de marzo de 2020. Las de la última llegan a mayo de 2026. 4 años y 2 meses de documentación continua y organizada. El analista de inteligencia que empieza a revisar las primeras carpetas llama a Harfuch a los 12 minutos. Le dice algo en voz baja. Harfuch se acerca, lee la primera hoja de la primera carpeta y no dice nada durante un momento. Después dice: fotografíen todo, cada hoja. Porque lo que está en esas carpetas no tiene nada que ver con ningún negocio de construcción familiar. La segunda sala del búnker está separada de la primera por una puerta de acero sólido. Es más pequeña, unos 40 metros cuadrados. Tiene estantes metálicos a lo largo de las 4 paredes, del suelo al techo. En los estantes hay cajas de plástico negro numeradas del 1 al 47. El equipo las abre en orden. Las primeras 8 contienen documentación adicional, la misma que en los archiveros, pero en versión original física, con sellos de autenticidad y firmas. Las siguientes 12 contienen equipamiento electrónico. El especialista en comunicaciones los identifica uno por uno. Dispositivos de comunicación satelital cifrada de última generación. Antenas portátiles plegables de largo alcance. Sistemas de encriptación de señal de voz y datos que no están disponibles en el mercado civil, y que el especialista identifica como equipamiento de procedencia estadounidense de uso exclusivo en operaciones de inteligencia institucional. La caja número 20 tiene en la tapa una etiqueta impresa y plastificada. Dice: Protocolo Tarahumara 10. Harfuch la abre. Dentro hay 14 juegos de uniformes completos, color negro mate, sin insignias, sin parches, sin ninguna identificación de ningún cuerpo de seguridad mexicano. El especialista en equipamiento táctico del equipo saca el primer uniforme, lo despliega sobre la mesa, lo examina. En el interior del cuello de cada uniforme hay un sello de tela bordado, pequeño, con letras en hilo blanco sobre fondo negro. 3 palabras: Central Intelligence Agency. Uniformes operativos de uso interno de la CIA. 14 juegos, todos en tallas adulto, diferentes, todos sin señales de uso, guardados en bolsas selladas de polietileno, dentro de la caja de plástico negro número 20, en el estante de una sala subterránea de 40 metros cuadrados bajo el corral de un rancho en Ciudad Juárez. Quédate con eso un momento. Uniformes de la CIA bajo tierra en un predio registrado a nombre del hermano de la gobernadora de Chihuahua. Todavía no hemos llegado al dinero. Y todavía no hemos llegado a lo que dicen las carpetas sobre qué era realmente el protocolo Tarahumara. ¿Ya tienes una hipótesis de para qué servía ese búnker? Escríbela abajo. ¿Así crees que era un punto de coordinación de inteligencia? ¿Ves si crees que era algo relacionado con operaciones de narco a sueldo? Te leo a todos. Son las 7:03 de la mañana. El teléfono está boca arriba en la mesita de noche. No lo desbloqueaste. Llegó una notificación sola. $63 depositados. No trabajaste ayer. No trabajaste el fin de semana. El viernes te fuiste a las 5:30 porque quisiste. Nadie te lo agradeció.
Nadie tuvo que hacerlo. Piensas en la versión de ti de hace 7 años, la que revisaba el saldo antes de bajarse del coche en el supermercado, la que calculaba mentalmente si podía pedir postre, la que nunca pedía postre. No cambiaste de trabajo, no te tocó la lotería, no heredaste nada de nadie. Alcanzaste un número que multiplicado por 0.04 cubre lo que antes cubría tu tiempo. Tienes 27 años. Es un domingo de octubre y estás sentado en el suelo de tu apartamento rodeado de papeles. No es desorden, es un sistema. Tienes una hoja con 3 columnas, lo que entra, lo que sale, lo que sobra. Lo que sobra es $340 al mes. Llevas 6 meses guardando esa hoja. 6 meses viendo ese número y pensando que es demasiado pequeño para hacer algo con él. Las siguientes cajas contienen equipamiento táctico adicional: visores nocturnos de tercera generación con capacidad de imagen térmica, dispositivos de localización satelital de precisión milimétrica, cámaras de largo alcance con objetivos de 800 milímetros, sensores de movimiento de largo radio. Todo tiene números de serie grabados en el metal. El especialista los registra uno por uno en una libreta. Más tarde, el cruce de esos números de serie con bases de datos del Departamento de Estado estadounidense y de los registros de exportación de equipamiento de uso restringido va a dar resultados que varios funcionarios en Washington y varios funcionarios en Ciudad de México van a preferir no ver publicados. Las cajas 45, 46 y 47 contienen lo que Harfuch llevaba 3 semanas esperando encontrar: $15 millones en efectivo, billetes de 100, fajos de $10,000 cada uno, 150 fajos distribuidos en 3 cajas de plástico negro. Los billetes están nuevos, sin humedad, sin marcas de uso. Las cajas no tienen polvo en las tapas. Alguien las puso ahí recientemente. El contador forense del equipo tarda 46 minutos en verificar el conteo completo. $15,120,000 exactos. Pero el dinero no es lo más importante de lo que hay en ese búnker. El dinero es el cierre. Lo más importante está en las carpetas. Harfuch lee durante 2 horas, de pie en la primera sala, mientras el equipo trabaja a su alrededor catalogando y fotografiando. Lo que las carpetas documentan es una operación de coordinación entre funcionarios del gobierno del estado de Chihuahua, una red de intermediarios cuyos nombres aparecen en reportes de la DEA que datan de 2018, y una unidad de la CIA que operaba bajo cobertura de programa de asistencia técnica en materia de seguridad fronteriza. La operación tiene un nombre en clave que aparece en todos los documentos: Protocolo Tarahumara. Cada carpeta corresponde a un operativo numerado. La etiquetada como 10 es la más reciente. Los 9 anteriores están todos en los archiveros, ordenados cronológicamente. El primero data de marzo de 2020. El 10º data de mayo de 2026, 4 años y 2 meses de operaciones documentadas, y el 10º fue el que Harfuch hizo público hace 3 semanas como el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la sierra. El protocolo Tarahumara no era una operación de combate al narco en el sentido en que se entiende ese término. Usaba esa nomenclatura en todos sus documentos porque la cobertura oficial lo requería. Pero lo que documentan las carpetas es algo distinto. La operación identificaba laboratorios activos en la Sierra Tarahumara con precisión de coordenadas GPS. Los catalogaba, los monitoreaba y en lugar de neutralizarlos, los dejaba operar bajo condiciones de observación controlada. Los primeros 9 laboratorios identificados en los documentos del protocolo siguieron funcionando después de ser catalogados. El 10º, el que Harfuch desmanteló hace 3 semanas, fue la primera vez que un laboratorio catalogado por el protocolo fue efectivamente neutralizado. La pregunta que plantean las carpetas sin responderla explícitamente es a cambio de qué se dejaban funcionar los primeros 9. La respuesta está insinuada en los registros de movimientos financieros que aparecen en las carpetas. Movimientos entre cuentas en Panamá y en las Islas Caimán entre 2020 y 2025, por montos que el equipo de la UIF va a tardar semanas en cuantificar completamente. Los números parciales que los analistas pudieron registrar esa madrugada en el búnker superan con creces los 15 millones en efectivo de las cajas. El narcolaboratorio de la Sierra Tarahumara que Harfuch presentó hace 3 semanas como un operativo de éxito fue el primero de 10 que se neutralizaba. Los otros 9
se dejaron funcionar durante 4 años, con equipamiento de inteligencia de procedencia estadounidense, con uniformes de la CIA en una caja en el estante de un búnker en Ciudad Juárez, y con $15 millones en efectivo guardados para el siguiente ciclo de operaciones. Lo que acabas de escuchar es la mitad de la historia. Lo que viene ahora son las consecuencias. ¿Quién queda protegido por el fuero? ¿Quién no? ¿Y qué dice una lista de 16 nombres que apareció en la última carpeta de esos archiveros? Si crees que México merece saber lo que pasa en su propio territorio, dale like y suscríbete ahora mismo. El operativo termina a las 9:40 de la mañana del martes. Los elementos salen del rancho con 47 cajas de evidencia, los 3 pasaportes, los $83,000 de la caja fuerte de la recámara, el disco duro de la computadora portátil del despacho y los mapas topográficos con anotaciones de las paredes de la primera sala. El disco duro está cifrado con sistema de encriptación de nivel militar. Los técnicos de la división científica de la SCPC llevan días sobre él. Lo que contenga todavía no es público. Maru Campos es gobernadora constitucional de Chihuahua. El fuero que la protege como titular del Ejecutivo Estatal significa que para procesarla penalmente, la Cámara de Diputados tendría que votar primero su desafuero. El mismo mecanismo que en la historia política de México ha servido más para proteger gobernadores que para juzgarlos. El proceso existe en el papel. En la práctica, funciona a una velocidad que depende mucho más de la correlación de fuerzas políticas del momento que de los méritos jurídicos del caso. El hermano no tiene fuero. Ernesto Campos Galván, al momento de escribirse esto, no ha regresado al país. Salió hacia Colombia en enero de 2026. No hay registro de entrada posterior. Su paradero es parte de las diligencias que la Fiscalía General de la República abrió a partir del operativo del martes. Existe una notificación provisional de localización extendida con mención a Colombia como último punto de salida conocido. La dimensión que más preocupa a los analistas de inteligencia que revisaron las carpetas no es la dimensión financiera ni la dimensión de los uniformes de la CIA, es la lista. En la última carpeta de los archiveros, la correspondiente al protocolo Tarahumara 10, aparece una lista de 16 personas. Al lado de cada nombre hay una función asignada: enlace local, autorización territorial, coordinación logística, validación jurídica, enlace federal, cobertura mediática. Los nombres reales están sustituidos por códigos numéricos, del 01 al 16, pero los cargos y las funciones descritas al lado de cada código son lo suficientemente específicos para que quien conoce la estructura del gobierno chihuahuense pueda hacer la correspondencia. No todos los códigos de esa lista corresponden a personas vinculadas al gobierno estatal de Chihuahua. Hay códigos que por sus funciones descritas y el tipo de coordinación que realizaban, solo pueden corresponder a personas con acceso a estructuras federales. Y hay al menos uno, el código 17 en la lista, que por la descripción de su función y el nivel de acceso que se le atribuye en los documentos, no pertenece al ámbito gubernamental mexicano. Ese código 107 es el que los analistas mencionan con mayor cautela, el que ninguno ha vinculado a un nombre real en ningún informe oficial hasta ahora, y el que, según quienes estuvieron en el búnker esa madrugada, Harfuch leyó 2 veces antes de seguir con el resto de la carpeta. ¿Crees que Maru Campos va a terminar respondiendo ante la justicia por lo encontrado en ese rancho, o el sistema la va a proteger igual que protegió a otros gobernadores antes que ella? Comenta abajo. La pregunta sobre el dinero sigue siendo la más inmediata en términos prácticos. $15,120,000 en efectivo en billetes de 100 nuevos es una cantidad que tiene características físicas y logísticas propias. Esos billetes pesan aproximadamente 150 kilogramos. Ocupan el espacio de unas 3 maletas grandes. Transportarlos en efectivo requiere planificación. Guardarlos en ese búnker, en esas condiciones de temperatura y seguridad, requiere a alguien que sepa cómo se mantiene el valor del efectivo físico a largo plazo. La hipótesis de trabajo de la UIF, todavía provisional, es que el efectivo representaba la reserva operativa del ciclo siguiente del protocolo. Los registros de gastos que aparecen en las carpetas son extraordinariamente detallados. Cada operativo tiene su propio estado de cuenta interno, movimientos de entrada y salida, conceptos de gasto, montos. La meticulosidad de esa contabilidad interna es llamativa. Quien llevaba esos registros tenía formación financiera o acceso a alguien con formación financiera,
y se tomó el tiempo de documentar cada transacción con un nivel de detalle que en circunstancias normales solo se ve en auditorías corporativas. Esa meticulosidad es, paradójicamente, uno de los factores que más van a complicar la situación de los implicados. Cuando llevas 4 años documentando operaciones clandestinas con esa precisión y alguien llega a donde las guardas con un taladro y un georradar, la evidencia que queda no tiene interpretación alternativa posible. Las carpetas no requieren peritos forenses para establecer su significado. Son un registro de actividad que sus propios autores mantuvieron con rigor. El rigor que alguien tiene cuando está convencido de que esos documentos nunca van a salir del búnker. Hay otra dimensión que el operativo abre y que va más allá del ámbito puramente chihuahuense. Los dispositivos de comunicación satelital encontrados en los estantes del búnker, el equipamiento de inteligencia de procedencia estadounidense, los uniformes de la CIA, son elementos que señalan una coordinación institucional que no empieza ni termina en Chihuahua. La CIA no manda uniformes a un búnker en Ciudad Juárez sin que haya una estructura que los reciba, los use y los devuelva. El hecho de que estuvieran sin usar en la caja del protocolo Tarahumara 10 sugiere que esa caja se preparó para un operativo que nunca llegó a ejecutarse. El 10º operativo fue interrumpido desde fuera antes de completarse. Harfuch fue el que lo interrumpió, lo que eso implica sobre los 9 anteriores, sobre las estructuras que los ejecutaron, sobre los laboratorios que siguieron funcionando durante 4 años bajo observación controlada, es algo que la inteligencia mexicana y la diplomacia con Washington van a tener que manejar en los próximos meses con mucho cuidado y probablemente en silencio. El gobierno de Chihuahua emitió un comunicado el martes por la tarde, sin nombre de signatario. 3 líneas. Decía que el gobierno del estado no tenía conocimiento de la existencia del inmueble catado por la SCPC, que los vínculos familiares no implican responsabilidad institucional y que el gobierno estatal colaboraría con las autoridades federales en lo que la investigación requiriera. El comunicado no mencionó a Ernesto Campos Galván por nombre, no mencionó el búnker, no mencionó los documentos, no mencionó los uniformes, no mencionó los 15 millones. Maru Campos no apareció en cámara ese martes. Lo que Harfuch dijo al salir del rancho lo explica todo. 4 palabras. Vienen en el siguiente bloque. Harfuch sale del rancho a las 9:47 de la mañana del martes 4 de junio. El sol ya está alto sobre Ciudad Juárez y el calor empieza a subir del asfalto. Un elemento de la Guardia Nacional le abre la puerta del vehículo. Harfuch camina hacia el convoy sin mirar hacia atrás, sin detenerse, sin hablar con nadie de los que están afuera. Uno de los analistas que lo acompaña le pregunta desde el asiento trasero qué va a pasar con todo esto. Harfuch mira por la ventanilla, el convoy arranca, y cuando el rancho queda atrás en el espejo retrovisor, Harfuch dice 4 palabras. Que lo lean los jueces. Maru Campos sigue gobernando Chihuahua. Su hermano sigue fuera del país. Los 15 millones de dólares están en resguardo de la FGR. Los 47 cajas de evidencia están siendo catalogadas. El disco duro sigue encriptado. Las diligencias de la FGR están abiertas. Y los 16 códigos de esa lista de la última carpeta siguen sin nombre público junto a ellos. Esa lista va a tardar tiempo en hacerse pública, si es que alguna vez se hace. Hay nombres en ella, o más bien hay funciones junto a códigos numéricos que implican estructuras que prefieren operar sin que se les mencione. El proceso judicial, si llega, será largo. El fuero de Maru Campos es un obstáculo legal real, y el código 107 de la lista, el que nadie del equipo de Harfuch ha vinculado públicamente a un nombre, seguirá siendo el hueco más grande de esta historia por el tiempo que haga falta para que alguien decida llenarlo. Pero el búnker existe, las carpetas existen, los uniformes existen, los 15 millones existían y ahora están en resguardo federal, y el protocolo Tarahumara con sus 10 operativos documentados y sus 4 años de actividad está en papel y en fotografías en manos de la FGR. Eso es lo que Harfuch fue a buscar al rancho de la colonia campestre a las 3 de la madrugada de un martes de junio. Y eso es lo que encontró. ¿El sistema va a proteger a Maru Campos o esta vez las evidencias son demasiadas para que el fuero aguante? ¿Y qué crees que dice el código 107 en esa lista a quien corresponde? Escríbeme abajo. Con todo lo que escuchaste hoy, ¿qué esperas que pase en los próximos meses?
Maru Campos sigue en el Palacio de Gobierno de Chihuahua. Su hermano sigue sin aparecer. Harfuch sigue moviéndose. Si crees que el pueblo mexicano merece saber cuántos búnkeres más hay bajo el suelo de este país con uniformes de agencias extranjeras y millones en efectivo, dale like, suscríbete y activa la campana. Cada notificación que llega a tiempo es una persona más que deja de quedarse sin saberlo.